Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, doctora. Ya. Bueno, este es el tema del día de hoy, interpretación de exámenes hematológicos. Bueno, primero siempre haciendo hincapié, ¿no? De que el examen más utilizado en nuestra práctica clínica diaria va a ser, bueno, el hemograma, ya que justamente va a ser parte de los exámenes básicos de laboratorio que nos va a orientar para un adecuado diagnóstico y evaluación de nuestros pacientes. Entonces, esto nos llama a recordar un poco acerca de lo que es la hematopoiesis, para hacerles hincapié de que vamos a tener en nuestra médula ósea, donde se va a llevar a cabo la hematopoiesis, vamos a tener una célula stem cell, que es una célula hematopoyética multipotencial, de la cual van a derivar dos progenitores comunes, que son los grandes grupos, ¿no? El progenitor común mieloide y el progenitor común linfoide. Y dentro de este progenitor común mieloide va a haber la maduración hacia la línea megacariocítica, hacia la línea eritroide y hacia la línea mieloide. Y dentro de lo que es el progenitor común linfoide van a madurar los linfocitos. Entonces, lo que vamos a ver en el hemograma, es decir, en sangre periférica, ya son las formas maduras, es decir, las plaquetas, los glóbulos rojos, los granulocitos, donde tenemos allá al neutrófilo, al basófilo, al eosinófilo, al monocito, y también a los linfocitos. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio del hemograma? Pues es el estudio de la sangre periférica, ¿no? O sea, de estos elementos maduros de la sangre. Entonces van a existir diversos equipos, acá también utilizamos, que son los analizadores automáticos, que nos van a ayudar a tener los parámetros hematológicos de la sangre periférica. Y aquí haciéndoles hincapié de que de todas maneras aún es útil el uso del hemograma manual, es decir, del estudio de frotis de sangre periférica, ya que este nos va a ayudar a detectar alguna alteración morfológica, ya sea de los glóbulos rojos o de los glóbulos blancos, inclusive de las plaquetas. Entonces, va a haber ciertas consideraciones que tenemos que tener en cuenta antes de interpretar un hemograma. Uno de ellos es que tenemos que recordar que los valores referenciales de normalidad van a variar según cada laboratorio y también según la edad y el sexo de nuestro paciente. Entonces, este es el primer paso de la toma de muestra, pero para esto también tenemos que tener una adecuada identificación de nuestro paciente, o sea, que se haya confirmado que la orden del laboratorio que estemos enviando es del paciente del cual se está tomando la muestra. Por lo que siempre después de la toma de muestra se rotula, ¿no? El tubito que se ha extraído. En este caso, para el hemograma se utiliza este tubito, que llamado el tubo de tapa lila, que contiene un anticoagulante que es el EDTA. Entonces, es así como empieza nuestro análisis del hemograma. Primero, como les mencionaba, tener una adecuada identificación del paciente, que sea los datos del paciente que figuran en la orden del hemograma, ¿no? Que sea el nombre del paciente, verificar la edad, el género. También se tiene que consignar la fecha y la hora en la que se está tomando la muestra. Y ya el equipo automatizado nos va a informar los recuentos celulares, ¿no es cierto? Es decir, el recuento de leucocitos, de glóbulos rojos, de plaquetas. Y como les mencionaba, respecto al estudio morfológico, ya es con el estudio del frotis de sangre periférica. Entonces, este es un ejemplo de un hemograma. Como ven, en el informe que nos dan debe figurar el nombre del paciente, la edad, o en este caso la fecha de nacimiento, la fecha en la que se ha tomado la muestra de nuestro paciente y la hora en la que se está tomando. Entonces, esto es como nos informaría un hemograma. Nos informa el recuento de eritrocitos, de glóbulos rojos, el valor de la hemoglobina, del hematocrito, las constantes corpusculares que ven ahí, el BCM, HCM, el recuento de plaquetas, el recuento de glóbulos blancos y la fórmula diferencial de los glóbulos blancos, ¿no? Donde encontramos neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Y en algunos laboratorios van a ver también que nos informan estos gráficos que ven al lado derecho, que son los histogramas, que más o menos es la distribución de esos glóbulos rojos, de las plaquetas y de los glóbulos blancos. Esto es lo que nos da toda esta primera parte, los analizadores automatizados.
Y lo que ven más a la derecha ya sería un estudio de frotis de sangre periférica, que eso en cambio manualmente vemos en un microscopio la morfología de estas células sanguíneas. Entonces vamos a hablar ya de las alteraciones que podemos encontrar. Aquí, respecto a las alteraciones de la serie roja, recordando que según la edad y acceso de nuestro paciente van a variar los valores de normalidad de hemoglobina, de hematocrito, hasta inclusive de los volúmenes corpusculares eritrocitarios. Vamos a tener en cuenta lo que es en la población común, la población adulta. En la mujer vamos a considerar anemia con un valor de hemoglobina de menos de 12 y en el varón con un valor de hemoglobina de menos de 13. Entonces, van a haber diversos parámetros que nos va a informar el hemograma respecto a la serie roja, como es el número de Matías, que este no es suficiente para el diagnóstico de anemia, pero se va a encontrar disminuido en las anemias y elevado en la poliglobulia. Vamos a encontrar el valor de hemoglobina, que este es el parámetro que mejor va a definir la anemia, recordando que se expresa en gramos por decilitro. Y también nos va a informar el valor del hematocrito, que manualmente podríamos calcularlo multiplicando, ¿no?, el valor de la hemoglobina por 3. Y respecto a lo que son los índices eritrocitarios, vamos a tener al volumen corpuscular medio, cuya unidad es en femtolitros, que es el tamaño, ¿no?, la media del volumen de los hematíes, que va a estar disminuido en las anemias microcíticas y aumentado en las anemias macrocíticas. También vamos a tener a la hemoglobina corpuscular media, que se expresa en picogramos, y que va a estar, cuando está disminuido, nos habla de una anemia hipocrómica, y cuando está aumentado, de una anemia hipercrómica. Y hay otro valor que también nos informa el hemograma, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, en la CHCM, que este se calcula de dividir el valor de hemoglobina entre hematocrito. Este se va a poder encontrar aumentado en casos de deshidratación eritrocitaria, como por ejemplo en anemias congénitas como la esferocitosis hereditaria, y va a estar disminuido en casos como la anemia ferropénica. Entonces, mediante estos valores que nos informa el hemograma, vamos a tener una orientación diagnóstica acerca del estudio de la anemia. Si tenemos el BCM disminuido, pues vamos a estar en el grupo de anemias microcíticas y nos va a corresponder descartar que nuestro paciente no tenga una anemia ferropénica, por lo que solicitamos el estudio de ferritina. Si esta está disminuida, pues efectivamente estamos frente a una anemia ferropénica. Probablemente vamos a empezar tratamiento y paralelamente hay que empezar a buscar la etiología, la causa de por qué mi paciente tiene anemia ferropénica, ya sea esta carencial o tal vez un sangrado oculto en nuestro paciente. Y por otro lado, si tengo una anemia microcítica a la cual le he pedido dosaje de ferritina y este está normal, pues tengo que empezar a buscar las otras causas de anemia microcítica, que en este caso solicitaría una electroforesis de hemoglobina, ya que si encuentro aumento de la hemoglobina fetal o de la A2, podría ser frente a un paciente con una talasemia. Y si esta está normal, esta electroforesis de hemoglobina, tendría que pensar ya en alguna alteración de la médula ósea. Entonces me tocaría solicitarle a mi paciente un estudio medular, ¿no?, un aspirado de médula ósea. Estos son otros índices que vamos a encontrar en el hemograma, como es el ADE, que es la amplitud de distribución eritrocitaria, que este en sí lo que nos va a informar es el grado de dispersión de población eritrocitaria, es decir, los diferentes tamaños de nuestros glóbulos rojos, ¿no? Es decir, va a valorar la anisocitosis. Este valor de ADE va a estar aumentado en caso de anemias carenciales, como por ejemplo en la anemia ferropénica, y va a ser normal en lo que son las talasemias, ¿no?, que es otro tipo de anemia microcítica, pero sería congénita. Y otro valor que también nos puede informar el hemograma es el recuento de reticulocitos, que en algunos casos lo van a encontrar en valor absoluto y en otros casos en porcentaje. Y bueno, este suele disminuir el periodo de maduración intramedular. Va a ser un indicativo, por ejemplo, ¿no?, cuando los reticulocitos están
normales o disminuidos frente a una anemia, probablemente es una anemia arregenerativa. Y más bien si están aumentados los reticulocitos frente a mi paciente con anemia, pues sería una anemia regenerativa. Entonces, esto es justo lo que les mencionaba acerca de los recuentos de reticulocitos respecto a la anemia. Tengo mi paciente con anemia y está aumentado los reticulocitos. Entonces, eso justamente quiere decir que mi médula sí está regenerando y podría deberse a una hemorragia aguda en mi paciente o tal vez a una hemólisis. Y si este recuento de reticulocitos está normal o bajo, estaría hablando de una anemia arregenerativa, es decir, donde la producción esté disminuida o sea ineficaz de los eritrocitos, y ahí tendría que valorar también paralelamente lo que es el volumen corpuscular medio, ya que si este está normal, probablemente tenga que descartar una anemia plástica, ¿no? Mediante un estudio de médula ósea. Si este está disminuido, el BCM, tendría que descartar una anemia por ferropénica o una anemia inflamatoria. Y si el BCM está alto, tendría que descartar una deficiencia de vitamina B12 o de folatos o también una mielodisplasia. Entonces, hay algunos índices también que indirectamente, en el caso de las anemias microcíticas, nos va a ayudar a diferenciar entre las talasemias menores y las ferropenias. Como por ejemplo, aquí mencionarles uno de ellos, que es el índice de Menzer, que se divide el volumen corpuscular medio entre el número de Matías. Si este valor me sale más de 13, probablemente esté frente a un paciente con una anemia ferropénica, pero recuerden que igual tengo yo que solicitar el dosaje de ferritina para confirmar mi diagnóstico. Y si sale menos de 13, probablemente esté frente a una beta-talasemia, pero igual, ¿no? Tengo que solicitar lo que es la electroforesis de hemoglobina. Ya, entonces, estos otros valores para tener en cuenta de lo que es la anemia, sobre todo en nuestro país. Recuerden que vivimos, ¿no? A diferentes altitudes, así que no es el mismo valor, recuento de hemoglobina acá en la costa, en Lima, que el valor de hemoglobina con el que vamos a considerar anemia en una región de la sierra. Por ejemplo, ¿no? Si estamos a 2.500 metros sobre el nivel del mar, tenemos que tener en cuenta el ajuste de la hemoglobina en 1.3. Es decir, tal vez aquí en Lima menos de 12 en la mujer va a ser anemia, pero allá ya con un valor menor a 13 ya consideraría anemia, ¿no? En mi paciente, ya que hay que hacer esa corrección por la altitud. Ya, entonces, esto de aquí es una tablita, resumen de cómo clasificamos las anemias según el volumen corpuscular medio y el recuento de reticulocitos. Bueno, entonces aquí tenemos a las anemias microcíticas y regenerativas, es decir, con un volumen corpuscular medio disminuido y reticulocitos disminuidos. Ahí tendríamos a las anemias ferropénicas y a las anemias relacionadas con procesos infecciosos agudos. Y a las anemias microcíticas regenerativas, que quiere decir con BCM bajo y reticulocitos aumentados. Ahí tendríamos a los síndromes talasémicos o a las anemias ferropénicas que ya estén en tratamiento. Bueno, este es otro grupo de las anemias normocíticas, es decir, con un BCM normal, a regenerativas, con reticulocitos disminuidos, que tendríamos que valorar si hay alguna otra alteración, que no solamente sea anemia, ¿no? Que también tal vez tenga también una trombocitopenia o una leucopenia. Eso puede ser en caso de pacientes con aplasias medulares o con infiltración medular neoplásica por algún otro tumor, o que sea inclusive metástasis de tumores sólidos. Y cuando no está asociado a otras citopenias, es decir, que solo es anemia con reticulocitos bajos, tendría que descartar una aplasia pura de serie roja o anemias inflamatorias en los estadios iniciales, o tal vez las anemias asociadas a insuficiencia renal crónica, ¿no? De acuerdo al caso de mi paciente. Ya. De ahí aquí tenemos al grupo de las anemias normocíticas regenerativas, donde aquí va a estar aumentado los reticulocitos. Aquí vamos a encontrar las anemias hemolíticas,
ya sean, por ejemplo, ¿no? Por lo que son membranopatías, que son anemias hemolíticas congénitas, es decir, no autoinmunes, y las enzimopatías. Y también vamos a encontrar a las otras, ¿no? Las que sí son anemias hemolíticas de origen autoinmune, e inclusive también a las anemias microangiopáticas, como es en el caso del SHU y del PTT. Acá tenemos al otro grupo, que son las anemias macrocíticas arregenerativas, es decir, con un BCM alto y reticulocitos bajos. Aquí vamos a tener al grupo de las anemias megaloblásticas, podrían estar también las anemias aplásicas y los síndromes mielodisplásicos, y también las otras causas de anemias macrocíticas, ¿no? Como son las hepatopatía, paciente con hepatopatía o con hipotiroidismo. Y este otro grupo, que es las anemias macrocíticas regenerativas, donde justamente vamos a encontrarlo en pacientes con anemias hemolíticas o hemorragias agudas, ¿no? Ya, este en cambio es el otro grupo. Esto ya es cuando tengo aumentado el recuento de hemoglobina, que este es el grupo de las poliglobulias. Vamos a considerar como poliglobulia cuando hay un aumento de hemoglobina por encima de 2 desviaciones estándar para edad y sexo. Y dentro de eso encontramos un término que es eritrocitosis, que se refiere a que en la mujer tenga un valor de hemoglobina mayor a 16.5 gramos por decilitro o de hematocrito mayor al 48%. Y en el caso del varón, que tenga una hemoglobina mayor a 18.5 gramos por decilitro o un hematocrito mayor a 52%. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Tenemos que recordar que acerca de las eritrocitosis vamos a encontrar dos grupos, la de etiología primaria y de la etiología secundaria, siendo el más común los los de etiología secundaria. Y estos de acá pueden deberse a hipoxia en el paciente, a alguna patología respiratoria o cardíaca que tenga, o de repente a la presencia de algún tumor productor de eritropoyetina. Y el otro grupo aquí también que llama la atención es este, que son los grupos de eritrocitosis adquiridas primarias, donde tenemos a la policitemia vera, ¿no? Que este más bien es otro tipo de enfermedad, que es una enfermedad proliferativa. Entonces, este es el algoritmo diagnóstico cuando tenemos a un paciente con poliglobulia. Primero, siempre debemos de confirmar que efectivamente esté aumentado la masa eritrocitaria, ya que se debe descartar en nuestro paciente que haya, ¿no? De repente el accidente de uso de diuréticos que puedan haber disminuido el volumen plasmático, más no aumentado la masa eritrocitaria. Si eso hemos descartado y efectivamente tiene aumento de la masa eritrocitaria, el siguiente examen a solicitar sería el dosaje de eritropoyetina. Entonces, en mi paciente con poliglobulia, lo que voy a solicitar es el dosaje de eritropoyetina, ya que si esta está aumentada, está elevado el dosaje de eritropoyetina, estaría frente a un paciente con una eritrocitosis secundaria. Y es lo que hablábamos, ¿no? Que puede ser debido a hipoxia, a una enfermedad cardíaca o pulmonar, o a un tumor productor de eritropoyetina. Pero si este dosaje de eritropoyetina está disminuido o normal, pues tendría que descartar en mi paciente una policitemia vera. Que esto ya va a ser, ¿no? Con otros exámenes, probablemente con un estudio medular, con exámenes moleculares que se solicitan para policitemia vera. Entonces, estas son algunas alteraciones morfológicas que vamos a encontrar en los glóbulos rojos, en los eritrocitos. Para esto sí necesariamente es necesario el uso, ¿no? El estudio de frotis de sangre periférica, es decir, el hemograma manual que se hace. Podemos encontrar, como ven en la primera imagen de la derecha, acantocitos, que son este tipo de glóbulos rojos, así espinosos, como ven ahí, como si tuvieran espículas alrededor del citoplasma, que podemos encontrarlo en caso de pacientes con anemias hemolíticas microangiopáticas o con hepatopatías. Aquí en la segunda imagen lo que vemos son codocitos, también llamados dianocitos o target cell, que como ven simulan, ¿no? Un target set como si tuviera
un núcleo, ¿no? Aparentemente en ese glóbulo rojo. Y eso podemos encontrar en pacientes con hepatopatía obstructiva o con talasemia. Y aquí en la tercera imagen lo que ven son queratocitos o llamadas las células en casco, que eso podemos encontrar en pacientes con PTT o con CID o con SHU, ¿no? Con el síndrome urémico hemolítico, es decir, en microangiopatías. Ya, en esta siguiente imagen lo que pueden ver son dacriocitos, que son las llamadas células en lágrima, que podríamos encontrar en pacientes con mielofibrosis o con talasemias. Aquí en la siguiente lo que vemos son drepanocitos, que son llamadas las células falciformes, que son así como en os, ¿no? Que eso podemos encontrar en pacientes con anemia falciforme. Esta imagen que ven de la derecha de abajo son elictocitos, que son así, cambia casi en su totalidad la forma del glóbulo rojo. Esto encontraríamos en pacientes con elictocitosis hereditaria. Este son otro tipo de hallazgos que podemos encontrar en la morfología, como son los ovalocitos. Esto en caso de anemias megaloblásticas. En la siguiente, los esquistocitos, que podríamos encontrar en anemias hemolíticas microangiopáticas. Este de aquí son los equinocitos, o llamados crenocitos, que son esta forma, ¿no? Como disminuida, reducida del glóbulo rojo, que podríamos encontrarlo en pacientes con insuficiencia renal o con déficit de piruvato quinasa. Bueno, estos son los esferocitos, que es la forma más redondeada del glóbulo rojo. Esto veríamos en esferocitosis hereditarias. Aquí en la siguiente son los estomatocitos, que como ven, ¿no? La parte clara se ve así como si fuera del glóbulo rojo, como si fuera una boca, ¿no? Un estomatocito. Eso encontraríamos en estomatocitosis hereditaria o en algunos casos de hepatopatía obstructiva. Y aquí en la siguiente imagen lo que ven son los macrovalocitos o llamados megalocitos que podemos encontrar en anemias megaloblásticas. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las alteraciones de la serie blanca, es decir, de los leucocitos. Aquí también para hacerles presente de que los leucocitos, sus valores normales van a variar de acuerdo a la edad del paciente, ya que recordemos que en nuestros primeros meses, años de vida, el predominio de los leucocitos pues va a ser a predominio de linfocitos. Como ven en esta tablita, más o menos al año de un 44 a 74% van a ser linfocitos. Y ya en la etapa adulta esto va a variar. Más bien los leucocitos van a ser a predominio de neutrófilos, ¿no? Como por ejemplo ya a partir de 15 a 20 años, los neutrófilos van a ser de un 42 a 72%. Entonces, es normal encontrar, ¿no? Linfocitosis en los niños pequeños, ¿no? Menores de 2 años. Entonces, estos son los leucocitos. Ahí tenemos al neutrófilo, al basófilo, eosinófilo, monocito y linfocito. Pero hay que tener en cuenta que en algunos casos, en algunas enfermedades, podemos encontrar también las formas inmaduras en el hemograma, es decir, en la sangre periférica. Podríamos encontrar, como ven ahí en la imagen, un blasto, un promielocito, un mielocito, un metamielocito o bastones. Entonces, respecto al recuento de leucocitos, podemos encontrar en el hemograma leucocitosis o leucopenia. Las leucocitosis, generalmente con un valor de leucocitos mayor a 11.000, aunque recuerden que a veces este valor de referencia varía de acuerdo al laboratorio. Puede ser fisiológica en el recién nacido, también puede relacionarse con el ejercicio intenso y lo más característico es que sea secundario a una infección o secundaria a procesos inflamatorios. También en algunos casos de enfermedad maligna, ¿no? Como son las neoplasias hematológicas, podemos encontrar leucocitosis, ¿no? Como la leucemia aguda. Y de lo que son la leucopenia, que solemos considerar con un recuento de leucocitos menor a 4.000, podemos encontrar también en infecciones, sobre todo en las de origen viral, en enfermedades autoinmunes, como por ejemplo en el lupus, y también en algunos casos de malignidad. Hay algunas leucemias o linfomas que pueden debutar con leucopenia.
Y también se relaciona un cierto grado de leucopenia en algunas enfermedades genéticas, como es la trisomía 21. Y aquí también quería mencionarles este término de reacción leucemoide, que se refiere a leucocitos mayores a 50.000, pero que todos los leucocitos son normales, ¿no? Y en el caso de tener alguna forma inmadura, no hay blastos. Eso sobre todo es en infecciones bacterianas o en el caso de recuperación de la neutropenia después de una quimioterapia, ¿no? Cuando se ha usado algún factor estimulante para aumentar, ¿no? Para recuperar los neutrófilos. Entonces, estas son las alteraciones que podríamos encontrar respecto a los leucocitos. La neutrofilia, como les mencionaba, sobre todo con infecciones bacterianas o en las fases iniciales de una infección viral, o también en enfermedades inflamatorias como las vasculitis o en los grandes quemados. De ahí la linfocitosis con linfocitos más de 5.000. Esto, por ejemplo, en infecciones virales como el citomegalovirus o la toxoplasmosis o el virus de Epstein-Barr. También en algunas otras infecciones, por ejemplo, ¿no? Como es por tuberculosis o brucelosis, esto ya son bacterias, o también en algunas enfermedades autoinmunes o en neoplasias hematológicas. Otra alteración que podemos encontrar son las monocitosis, con un recuento de más de 1.000 hasta los 2 años de vida, o más de 800 con pacientes mayores ya de 2 años. Esto puede ser en pacientes con infecciones por gérmenes intracelulares como micobacterias, ¿no? O leishmaniasis. También algunas enfermedades hematológicas como las leucemias mieloides agudas, las leucemias mieloides crónicas o la leucemia mielomonocítica juvenil. Y lo que es eosinofilia podemos encontrar en pacientes con parasitosis o con asma o rinitis o en algunas vasculitis también, como la enfermedad de Wagner. Y lo que es vasofilia, mayormente se suelen relacionar con reacciones de hipersensibilidad a fármacos o con urticarias agudas, y en algunos casos también con leucemia mieloide crónica. Entonces, esto en cambio es la parte de las citopenias, o sea, de las neutropenias y linfopenias. Teniendo en cuenta que aquí sí, en la parte de hematología nos importa lo que son las neutropenias, ya que vamos a encontrar grados de severidad de la neutropenia. Entonces, va a haber una neutropenia leve cuando tenemos el recuento de neutrófilos de 1.000 a 1.500, una neutropenia moderada con un recuento de neutrófilos de 500 a 1.000, una neutropenia severa con menos de 500 neutrófilos y una neutropenia extrema o profunda con menos de 100. Entonces, estos casos de neutropenias podríamos encontrar en los pacientes con leucemias agudas. También hay neutropenias congénitas, pero esto sería en el primer año de vida del paciente. O también pueden ser neutropenias adquiridas, sobre todo relacionadas con infecciones virales, ya que recordemos que infecciones virales sobre todo van a causar linfocitosis. Entonces, va a ser la disminución, ¿no? De los neutrófilos. Esto puede ser, por ejemplo, en infecciones por varicela, por virus de Epstein-Barr, por citomegalovirus o por hepatitis. Y respecto a lo que son los linfopenia, que es con un recuento de linfocitos de menos de 1.000, aquí también encontramos una clasificación de congénita y adquirida. Si es congénita, tendríamos que descartar una inmunodeficiencia en mi paciente. Y si la linfopenia es adquirida, tendríamos que descartar infecciones virales o HIV, ¿no? Casi sobre todo HIV. Y bueno, acá se les menciona que respecto a las otras citopenias no van a tener significado clínico, es decir, citopenia de monocitos, de eosinófilos y basófilos no tienen, ¿no? una implicancia clínica. Ya. Esto es un poco acerca de las alteraciones morfológicas que puedo encontrar respecto a los leucocitos, a los glóbulos blancos. Como ven en la imagen de arriba de la derecha, este es un blasto, que es una célula así, una célula de tamaño intermedio a grande, que tiene la característica de que es el núcleo, la cromatina del núcleo es una cromatina laxa, es decir, una cromatina inmadura. Y esto voy a encontrar en pacientes con leucemias agudas. La segunda imagen es una célula velluda, que se ve así, que es un leucocito que tiene esas proyecciones citoplasmáticas, que esto puede encontrar en pacientes con tricoleucemia.
Aquí la otra imagen de la derecha de abajo es un linfocito atípico, que como ven es un linfocito que tiene un tamaño mayor, ¿no? Que un glóbulo rojo, pero que la cromatina todavía es madura, es decir, no es una cromatina laxa, ¿no? No es inmadura, no es blasto, pero sí ya tiene esa alteración. Esto podríamos encontrar en pacientes con leucemias prolinfocíticas. Y estos linfocitos atípicos también podríamos encontrar en el caso de linfomas leucemizados, esto no, en un hemograma, en sangre periférica. La de aquí es la presencia de una célula plasmática. Como recordarán, ¿no? Células plasmáticas mayormente escuchamos en lo que es mieloma múltiple, que eso vemos en la médula ósea, pero a veces también estas células plasmáticas pueden salir a sangre periférica. Y cuando es eso, lo que encontraríamos es un paciente, tenemos que descartar, ¿no? En nuestro paciente que no se trate de una leucemia de células plasmáticas. Este es otro tipo de célula, que es la célula de Sézary, que como ven son así, son unas células grandes con el núcleo también que se ve así envuelto. Eso podemos encontrar en los linfomas cutáneos de células T. Bueno, y este es el grupo, en cambio, de las alteraciones de las plaquetas. Aquí también, ¿no? Nuevamente, hacerles mención que las plaquetas, sus valores normales van a variar de acuerdo a la edad. Entonces, por ejemplo, en los neonatos vamos a considerar un valor normal a partir de 100.000 a 470.000. Y ya en la persona adulta consideramos con un valor de referencia de 150.000 a 450.000, ¿no? Como el recuento normal. Entonces, su tamaño de cada plaquetita va a tener un tamaño promedio de 7 a 10 femtolitros. Y como ven allí en la imagen de la derecha, así es como veríamos en un frotis de sangre periférica, ¿no? Entre los glóbulos rojos, en el espacio que queda entre los glóbulos rojos, encontraríamos la presencia de esas plaquetitas, ¿no? Que son los fragmentos celulares. Entonces, estas son las alteraciones que puedo tener respecto a las plaquetas. Aquí también voy a tener o mis plaquetas aumentadas, que sería una trombocitosis, o mis plaquetas disminuidas, que sería una trombocitopenia. Entonces, llamamos trombocitosis cuando tengo un recuento de plaquetas mayor a 450.000. Eso puede tener una causa primaria o secundaria, recordando que aquí que la principal causa de trombocitosis es secundaria, que puede ser reactiva en la mayoría de casos a alguna inflamación o infección. También podría encontrar una trombocitosis secundaria a en un paciente con anemia ferropénica o en un paciente con que se le haya realizado una esplenectomía o en un paciente que haya tenido una hemorragia, ¿no? Abundante. Y también tenemos aquí el grupo de las trombocitosis primarias, que aquí tendríamos, ¿no? La trombocitosis esencial, a los síndromes mieloproliferativos también y a la policitemia vera y a la leucemia mieloide crónica. Recordando que para cada una de esas neoplasias mieloproliferativas hay ciertos criterios, ¿no? Diagnósticos que tendría que cumplir, como es el estudio medular, los estudios genéticos, para poder confirmar, ¿no? Cuál de esas neoplasias mieloproliferativas sería. Usualmente las trombocitosis secundarias, que son la principal causa, no se tratan, sino que tenemos que tratar la causa de fondo. Es decir, si mi trombocitosis es debido a una infección, pues tengo que tratar, ¿no? La infección, probablemente con cobertura antibiótica, ¿no? De acuerdo al caso del paciente. Y en cambio, en el caso de las neoplasias mieloproliferativas, pues ya hay un tratamiento específico, ¿no? Según el riesgo de la enfermedad y el caso, ¿no? De qué tanto sea el recuento de la trombocitosis. Ya que recuerden que no es primaria, inclusive puedo tener recuento de plaquetas mayor a 1.000.000. Y ahí sí, ¿no? En ese caso utilizamos algunos medicamentos, como es, por ejemplo, los citorreductores, como la hidroxiuria. Pero eso, como le digo, es específico de cada paciente, de acuerdo a su diagnóstico. Bueno, y por otro lado tenemos aquí a las trombocitopenias, que vamos a considerar con un recuento de plaquetas menor a 150.000. Aquí estas trombocitopenias pueden ser de causa inmunológica. Aquí tenemos al PTI, ¿no? A la trombocitopenia primaria inmune.
También podría deberse a otras cosas inmunológicas, como a pacientes con LES. O también cuando la trombocitopenia suele ser de grado leve, también podría ser secundario a ciertas enfermedades infecciosas, virales sobre todo, por los virus del TORCH. También podría encontrar trombocitopenias en enfermedades malignas, como las neoplasias hematológicas, como la leucemia. También en el caso de que el paciente tenga hiperesplenismo, ya que recuerden que puede haber ahí atrapamiento de plaquetas, así que se va a ver en el hemograma trombocitopenia. También como parte, ¿no?, de la respuesta en el CID, en la coagulación intravascular diseminada. Recuerden que también la trombocitopenia es parte del CID. También en algunos casos de trombocitopenia congénita, estos sí ya son un poquito más raros, ¿no? Esos casos. Y aquí un pequeño hincapié en lo que es la pseudotrombocitopenia. Muchas veces cuando pedimos un hemograma, podría encontrarse un cierto grado de trombocitopenia, por ejemplo, ¿no?, que tenga 130,000 plaquetas, 140,000 plaquetas que están disminuidos, pero al parecer mi paciente no tiene otra clínica. Entonces, en ese caso, hablaríamos de una pseudotrombocitopenia que tendríamos que solicitar idealmente un estudio de sangre periférica para que se pueda confirmar manualmente, o sea, mediante mi visión que yo voy a ver en el microscopio, si efectivamente las plaquetas están disminuidas o no. Porque como le mencionaba al inicio, cuando tomamos el hemograma, el tubo con el que se toma el hemograma es un tubo con un anticoagulante. Y a veces ese anticoagulante podría, no en todos los casos, pero es una posibilidad de que puede agregar las plaquetas y entonces la máquina, ¿no?, el analizador automatizado cuenta menor cantidad de plaquetas. Así que en ese caso tendría que solicitar una nueva muestra con un estudio de sangre periférica para poder confirmar si mi paciente tiene efectivamente la trombocitopenia o tal vez solo ha sido por el tubo, ¿no?, del hemograma. Y aquí, sobre todo en ellos, lo que se tiene que valorar, pues, es el riesgo de sangrado. Y de acuerdo al recuento de plaquetas, ¿no?, a la severidad, pues se valorará las transfusiones. Mayormente transfundimos con un recuento de plaquetas que sea menor a 20,000. O si tiene sangrado mi paciente, sangrado evidente, pues con un recuento de plaquetas menor a 50,000 ya tendría que estar transfundido a mi paciente. Y esto, bueno, la excepción sería el caso del PTI, ¿no? Como saben, el tratamiento de elección en el PTI, pues son los corticoides, ¿no? Ahí mayormente lo que más bien voy a tratar es evitar transfundir, ¿no?, a mi paciente. Bueno, hasta ahí era lo que les traía el día de hoy. No sé si tendrían alguna pregunta o comentario. Todo claro, doctora, muchas gracias. Ok. Gracias, chicos, entonces más bien por su atención a todos. Gracias, doctora.